Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí una vez más. Hoy es jueves de vacaciones de MotoGP, así que toca Querer es Poder. Como sabéis, o como los que la habéis seguido, es una serie de personas que han peleado o están peleando por alcanzar su sueño. Algunos lo han conseguido, otros están en el proceso, y en este formato pues habéis conocido a Darin Ramadier, el jovencísimo periodista francés, a Britney Belladonna, esta chica de Miami que se ha venido a España porque quiere ser piloto, que corre el FIMCEP en estos momentos, o la European Talent Cup, y lo está peleando. Habéis conocido a Vol Bertrand, que llegó como becario al Mundial y ahora es el responsable de comunicación del equipo, ni más ni menos que de Valentino Rossi. Y la semana pasada estuvimos en Francia con Pepe Burgaleta, que por edad no coincide con nada con los anteriores, pero Pepe sí que hizo realidad un sueño fantástico. Además, la manera de contarlo de Pepe Burgaleta es especial, tiene mucho facilidad para comunicar y lo cuenta muy bien, y su historia es increíble, ¿no? Si los que lo habéis visto lo habéis comprobado, y los que no, os lo recomiendo. O sea, Pepe, a una edad que los demás están pensando en la retirada, él se imaginó corriendo en la isla de Man. Pero bueno, eso ya lo podéis ver en el otro vídeo. Y entonces hoy quedaba cerrar este Querer es Poder, quedaba terminar la serie, porque ya la semana que viene vamos camino de Silverstone. Y pensando, bueno, ¿y quién? Y de repente, ¡ping!, se encendió la luz, y obviamente un Querer es Poder es ni más ni menos que Antonio López. La historia de Antonio es también rocambolesca, y es la demostración de alguien que cuando se le mete algo en la cabeza, lo persigue, lo consigue, y entonces choca contra la pared, se va por otro lado, al final pues aquí está con nosotros, haciendo lo que le gusta, lo que a lo mejor le quita el estrés de su trabajo. Pero bueno, eso que nos lo cuente él en persona. Así que, señores, Querer es Poder con Antonio López. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, Antonio, hoy no eres, ¿cómo te diría? Hoy no eres presentador ni moderador, sino eres el invitado, eres el Querer es Poder. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, la verdad que también está chulo. Y a vosotros os quería decir una cosa. El jueves pasado me fui hasta el sur de Francia para hacer el Querer es Poder con Pepe Burgaleta, que habéis visto la historia de la isla de Man. Y como comprenderéis, no voy a hacer el Querer y Poder con Antonio López por internet. Así que aquí estamos. Así que ahora seguimos. Querer es Poder con Antonio López. Bueno, pues Querer es Poder. ¿Por qué te toca a ti cerrar este episodio? Pues cuéntamelo tú. Que has dicho que el último Querer y Poder del serial este que hemos hecho lo vamos a hacer contigo. Sí, porque ya veréis la historia de Antonio, porque Antonio no es un profesional de las motos, sino es un aficionado súper friki, como ya conocéis muchos de vosotros. Y de hecho, fijaros lo que hay aquí atrás, y aquí está parte de la sabiduría que tanto admiráis en él. Pero en fin, Antonio, cuéntanos un poco tu relación con las motos, tu familia. Cero de motos, ¿no? Sí, cero de motos. O sea, mi familia es muy de fútbol. De fútbol. Pero a mí siempre me ha gustado mucho el motociclismo. De hecho, había un circuito de motocross muy cerca de mi casa, o sea, a nada, a un minuto andando. Y siempre he tenido obsesión un poco con las motos, ¿no? Lo que pasa que desde muy pequeño me di cuenta de que no tenía perdón, que no tenía la habilidad para ir en moto. Así que, como siempre cuento, ¿no?, que éramos 4 los que nos poníamos a correr, 4 amigos, yo nunca ganaba, así que pensé, digo, esto no es lo mío. Así que me duró muy poco mi ilusión de piloto, y me puse, sí que de muy niño, a hacer fotos a los demás. Sí, pero hay que decir que uno de sus amigos del jardín de infancia, del kindergarten, que se dice también, sí, desde pequeño, era Álvaro Molina. Álvaro Molina, sí, al que habíamos tenido aquí, campeón de Europa N veces, 5 ¿no? veces. 5 veces,
y fue el Molina el que te dijo, el que te hizo ver que no valías para esto, ¿o qué? Sí, yo me acuerdo una vez con Álvaro, o sea, Álvaro era una pasada, ¿no? O sea, ibas con él, nosotros teníamos por aquí la Sierra Nevada, ¿no? Y tenemos, la carretera de aquí es muy revirada, y pues ahí echábamos carrerillas y demás, y con Álvaro era decir, esta vez no me va a ganar, y voy a frenar lo más tarde que pueda. Y llegaba a decir, Dios mío, no voy a frenar, no voy a frenar, Dios mío, no puedo, me cogía los frenos y me hacía. ¿Y eso que cuántos años? Pues teníamos 14 años, por ahí, o 15 años, quizás, no sé, por ahí más o menos. Entonces te tiraste por la fotografía. Sí, ahí cogí un día a Álvaro y le dije, tío, tú vas a llegar lejos. Tú sí que tú tienes madera de piloto y todo esto, y se quedaba, y muchas veces lo hablamos ahora hoy en día, y se quedó sorprendido de que alguien de entre nosotros, entre los chavalines, que teníamos nuestro ego por intentar siempre, no, es que mi moto, es que me ha pasado no sé qué, es que el escape, siempre buscando una excusa. Y alabar a otro niño que estaba corriendo allí, pues no era normal. Y le dije esto y bueno, la verdad que dio el salto profesional y yo fui a su rueda todo el tiempo. Claro, porque él siguió a Álvaro Molina por todos los campeonatos, ¿no? Todos los fines de semana, ahí estabas tú. Sí, todo, bueno, muchísimos fines de semana. No todo porque era imposible, porque yo era estudiante y demás. Pero sí que, y aparte porque cuando yo me iba con él a una carrera, es que nos íbamos 2 semanas antes. O sea, es que desaparecía yo de mi casa 2 semanas, de mi casa y de todo mi estudio y demás. Qué bueno. Porque claro, tenías que ir, te ibas en furgonetas, llegabas para allá, tenías que montar todo. ¿Y de aquello qué te queda o qué aprendiste entonces? Bueno, pues la verdad que he podido vivir el mundial, he podido vivir el motociclismo desde... De la base. Desde la base, desde muy precario, de no tener días nada para comer, cosas así, de tener que buscarte la vida muchísimo, de ir con muy justo de todo, de los vehículos con los dedos cruzados todo el tiempo, por sitio, en fin. Pero sí, la verdad que es muy chulo. A mí me pasó algo parecido porque yo empecé las carreras también con un taller, ¿no? Sí. Y era el que llevaba la furgoneta, el que compraba los bocadillos, al que le echaban la bronca el piloto cuando no había bocadillo de lo que a él le gustaba. Y entonces empezar por ahí está bien porque conoces cómo funcionan los mecánicos, ¿verdad? Claro. Es que, o sea, sobre todo el motociclismo ha ido cambiando mucho, cada vez se ha profesionalizado, pero todavía existe parte de aquello, ¿no? Aquí éramos una familia que convivías todo el tiempo, eran muchos días juntos, eran 2 semanas, te despertabas con la misma gente, comías con él, desayunabas, comías, ibas a la ducha juntos, todo era juntos. Y encima todo yo que no, pues yo hacía las fotos, soy malísimo cocinando, a veces cocinaba, y pues limpiaba el mono, limpiaba el casco. Y me acuerdo yo una vez, por ejemplo, ¿no? En un wheelcar, que con Dorna nos querían dar la parte posterior del box, porque claro, nos metían varios pilotos y yo con mi medio inglés conseguí que me dieran la primera adelante, eso fue en Montmeló. Y eso para mí fue un subidón impresionante, ¿no? Pero que os habían puesto detrás en un garaje. Dentro de un box, el box tenía la parte que daba directamente... Después un pasillito y al fondo. Entonces nosotros estábamos, en un principio nos habían dado lo último, pero como ya hemos llegado a los primeros, pues hablando con el hombre y tal, lo convencí que para que nos cambiaran dentro del plan y nos pusieran, conforme subían la persiana, que estuviéramos los primeros. Qué bueno. Que para los sponsors y todo aquello, pues era increíble. Bueno, y os cuento una historia cómo Antonio entró en mi vida. Él me lo recuerda porque yo, como soy un señor sin memoria, él me lo recuerda y lo sabe muy bien. Y todo empezó primero por una deslealtad de una revista, ¿no? Más o menos, tampoco fue así, ¿no? Pero que sí, más o menos, algo que a mí me sentó mal. Tampoco fue que me hicieran ningún feo ni nada de esto, pero yo, todo esto viene, cuéntanos quién nos presentó y tal. No tengo idea. Es que todo eso viene un paso adelante. O sea, yo cuando empecé en el mundo de las carreras, pues sobre todo colaboraba con el tema de prensa, ¿no? Yo dentro del equipo de Molina, pues intentaba ayudar con el tema de las fotografías, preparaba, estamos hablando de mediados de los 90. Entonces yo tenía ordenador, que aquello era increíble, no era habitual tener ordenador y saber manejarlo. Entonces yo le preparaba los viajes, o sea, los viajes no me refiero de prepararle, sino que a lo mejor llegaba, ponía un itinerario por toda Europa, les preparaba, por ejemplo, si iban a Hungría, de todas las carreras que se habían corrido allí, lo que ahora se llama un coordinador del equipo. Pero sí, yo no hacía de coordinador ni nada de esto, pero sí que intentaba, dentro de lo que yo podía, colaborar en todas estas cosas. Qué bueno.
Pero ¿y viajaste fuera de Europa con él también o solo? No, Eso solo, bueno, sí, alguna carrera, pero lo normal era todo en España. Es que, o sea, es que cada vez que tú salías fuera de Europa, era muchísimo tiempo el que se pegaba uno fuera. Claro. Y ya estamos hablando que todo ha ido cambiando mucho, pero hace, en estos veintitantos años atrás, era todo muy diferente. Era, económicamente también no era viable. Yo no tenía una... Yo, vamos, yo trabajaba, yo era estudiante y trabajaba en la BBC, bodas, bautizos y comuniones, haciendo fotografías, fotos. Entonces, pues, tampoco tenía yo, me podía permitir el lujo de faltar tanto. Y bueno, el tema estaba en que en el año 97 él se jugaba el Campeonato de España. Era la última carrera, era en Jerez, y, y bueno, lo tenía muy bien para ser campeón, porque su rival era Julián Miralles, Ajá. y Julián Miralles tenía que ganar y que Álvaro no quedase entre los 10 primeros o algo así, con lo cual era fácil además porque en esa carrera corría Lucio Chequinelo ¡Hala! con la onda del Mundial. O Con sea, lo cual, estamos hablando de 125. de entonces. 125. Entonces sabíamos que Chequinero muy mal se le tenía que dar para no ganar aquella carrera, con lo cual ya nos garantizaba el título más o menos, ¿no? Y el caso es que justamente el domingo, ¿no? Ya llevábamos allí, yo ya llevaba 2 semanas allí en Jerez, vamos. Y justamente el domingo me llegó el que era periodista y fotógrafo de la revista Motociclismo, que era Álvaro Rivero. Ah, sí, Alvarito. Entonces llegó Álvaro Rivero y estamos hablando que en el año 97 el Campeonato de España no era televisado todavía. De hecho, en el 98 fue cuando se profesionalizó un poco más, ya se empezó a llamar FED y todo esto. Se hizo ya de una manera más abierta, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Sobre todo más profesional. Pero en el año 97 no había televisión. Así que la gente seguía muchísimo las carreras del Campeonato de España por las revistas, sobre todo por la revista, en aquel momento la revista Motociclismo. Y en la revista Motociclismo, el enviado Álvaro Rivero de Jerez, y él es que se encargaba de cubrir esa carrera. Entonces era una carrera importante, se iban a decidir la categoría reina en ese momento era 125, se iba a decidir el campeonato, se iban a hacer las fotos de los campeones, todo se le daba un bombo y tenía más importancia de lo que hoy en día tiene el Junior. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Sí, sí. Y Álvaro Rivero ese domingo por la mañana me llega que se le ha roto la cámara de fotos. ¡Hala! Y me dice, ostras, mira qué putada, no voy a poder acertar. Y le digo, mira, no te preocupes, te dejo la mía. Estamos hablando que estamos hablando de 1997, no existían todavía las cámaras digitales, eran todas analógicas, con su carrete y demás. Y era un material carísimo que era muy difícil que un fotógrafo tuviera 2 cámaras. Y a Álvaro Rivero se le había jodido su cámara y yo le ofrecí la mía. Le dije, bueno, no te preocupes. Dice, pero ¿cómo me vas a dejar tu cámara? Que Álvaro Molina probablemente gane la carrera y tú Claro. tienes sponsors nuevos, tal. Le digo, joder, pero no te preocupes, yo ya luego le haré fotos, tal, pero coño, tú tienes que cubrir vamos, no pasa nada, hay más fotógrafos por aquí, luego me pasas tú las fotos, ya vemos. Entonces, a partir de ahí, nació una amistad con Álvaro Rivero muy buena. O sea, Álvaro Rivero siempre como que ha tenido eso conmigo, de decir, joder, este tío me dejó la cámara. Siempre estaban como en deudas. Así Sí, como que... una deuda, ¿no? Fíjate, han pasado ya, pues, no lo sé, 26 años o 27 años y seguimos teniendo una relación buenísima y todo nació allí, ¿no? Y entonces Álvaro Rivero, sobre todo ya cuando llegó la cámara digital, trabajar para la revista era un poco más fácil, ¿no? Porque ya directamente ya tú podías mandar las fotos, era todo más rápido, no tenías que ir a revelarla ni nada de esto. Entonces Álvaro Rivero me metió en la revista Motociclismo. Entonces empecé a hacer campeonatos de Andalucía. Ah, tú hacías los especiales, esos. Sí, hacía cosas, por ejemplo, una entrevista a Álvaro Molina, pues se la hice yo, le hacía las fotos, los textos, todas estas cosas que cubría esta parte de aquí, ¿no? El circuito de Guadí, el circuito de Almería. Todo eso empecé a cubrirlo yo, pero en ese momento estamos hablando ya, que estamos hablando 2003, 2004, yo en ese momento ya estaba trabajando, me iban bien las cosas, y yo lo único que quería era garantizarme la acreditación para ir a los grandes premios. Yo llevaba yendo a los grandes premios desde los 90. ¿Cómo? Como mecánico. O sea, yo iba a hacer fotos, pero el pase que yo tenía siempre era mecánico. De hecho, por ahí tengo todavía los pases de mecánico haciendo fotos. Era porque, bueno, era más fácil que me dieran una acreditación dentro del equipo como un mecánico más que como un fotógrafo, ¿no? Porque, bueno, antes de todas maneras era más fácil también conseguir esas acreditaciones. Y una vez que Álvaro Molina pues ya estaba dejando de correr, yo quería seguir yendo a las carreras, ¿no? Y sobre todo con el tema de la fotografía, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho. Y entonces yo ya llevaba tiempo colaborando con la revista Motociclismo y yo le dije, mira, a mí me da igual el sueldo. Yo lo que quiero es garantizarme que cuando llegue el Gran Premio poder tener mi acreditación. Llegó el Gran Premio, no tuve la acreditación, aquello me molestó un poco,
Pero bueno, también nunca me molestó a mí porque daba por hecho que sí me la iban a dar, pero la verdad que nadie nunca me dijo que me la iba a dar. Pero entonces Álvaro Rivero, aquello, vio que me rebotó y me dice, no te preocupes, y me presentó a este señor. Qué bien que tenga memoria, ¿eh? Y bueno, voy a seguir contando, como no te acuerdas, pues tengo que contar yo la historia. El caso es que ya lo conocía, ya conocía a Pecino, era su primer año en Solomoto, y como director de la revista Solomoto, y estabas también trabajando en Televisión Española. Y yo te daba la brasa, pues venga, no sé por qué, me dijiste, mira, voy a hacer dentro de la revista un especial que se llama Solo Piloto, que era que se cubría, en aquel momento Solomoto pegó un cambio impresionante, y se cubría cualquier campeonato de pueblo, se cubría, o sea, lo que sea, se cubría todo. Entonces él vio en mí, por lo que le había dicho Álvaro Rivero, que conmigo podía contar para toda esta zona y hacer todas estas carreras, pero nunca me llamaba, ¿no? Y yo venga a llamarlo, y nunca me llamaba, nunca había manera, siempre muy liado y tal. Y un día me llamó y me dice, oye, mira, van a probar Álvaro Bautista, Anda. la nueva Aprilia, la de Gigi, la RSA. Antes corrían con la RSV, iba a probar la primera vez que se puso en pista la RSA fue en el circuito de Almería. Y me dice, será este viernes o este sábado, ya te avisaré tal, y para que vaya allí y le hagan las fotos, ¿no? Y bueno, yo veía que se acercaba la fecha y pues no me llamaba, y yo cogí y digo, mira, para una cosa que me ha pedido, digo, sé que me ha dicho que es el viernes o el sábado, pues si voy el viernes, pues lo puedo pillar. Me fui al circuito de Almería el viernes. Bueno, el circuito de Almería me lo conocía, vamos, había ido 1000 veces. Y sabía perfectamente por dónde podía colarme. Así que me colé por un sitio. ¿Y estaban allí? Y bueno, vi que había unas fotocélulas puestas, con lo cual, que nunca están, entonces pensé, bueno, aquí tienen que estar, ¿no? Digo, o lo único que podía pasar es que hubiese llegado tarde o que fuese de otra cosa. Digo, bueno, yo me voy a colar por aquí, no voy a preguntar nada, vaya que me digan que no. Pero, ¿y te escondiste o qué? Sí, me escondí. Me fui a la parte más alejada de los boxes, o sea, el circuito de Almería hace así una subidita y hay una parte donde desde boxes no te ve nadie, ¡Hala! que es justamente al inicio de la recta larga. ¡Qué bueno! Estamos hablando del circuito de Almería de toda la vida, ¿no? El largo, ¿no? El largo, el de siempre. Es que ahora hay uno nuevo que bueno, el de siempre, donde está la recta larga. Pues ahí hice un curvón muy grande de derecha y me fui ahí. Y ahí estuve sentado detrás de los neumáticos esperando. Y no se oían motos ni Nada, nada. no se escuchaba nada. Pero yo de vez en cuando miraba al final de la recta y veía que tampoco nadie venía por la fotocélula. Digo, bueno, pues, o pasa una moto o alguien vendrá. Y cuando se vio que retira la fotocélula, pues me voy a mi casa otra vez. Y hasta que al final escuché la moto. Salí, ¿Pero a qué hora fue esto, más o menos? Pues sería por la tarde, serían las 4 de la tarde o por ahí. ¿Llegaste? No, yo llegué antes, llegaría sobre las 2 de la tarde o algo así. ¿Y estuviste esperando hasta las 4 allí sentado? Sí. Estuve un buen rato ahí esperando. Y total, que ya escuché la moto y vi que era Álvaro Bautista y venía con la RSA. Yo no creo que en ese momento no se sabía ni cómo se llamaba. Y con los carenados de fibra de carbono y todo esto. Entonces salí allí, cogí, traca, y digo, ya la tengo. Pasó otra vez, hice traca, y ya vi que lo tenía perfecto. Quité la tarjeta, me la metí en los calzoncillos. ¿En serio? Sí, porque pensé, vaya que venga algún pavo por aquí, mira qué coño hace aquí y tal, no sé qué. Y me pidiera la tarjeta o algo así, digo, y le tengo que dar la tarjeta, por lo menos me garantizo que tengo la foto. ¡Qué bueno! Y ya llegó un momento cuando ya tenía garantizado el trabajo, pues ya me fui a otro sitio, me fui a donde estaban las fotocélulas para hacer las fotos. ¿Y Álvaro te veía o no? Sí, porque Bueno. le dijo a Aspar, le dijo a Jorge, él en ese momento fue el año que ganó el título, ¿no? Él ya era campeón cuando probó la moto. Y le dijo a Aspar, oye Jorge, he visto a un fotógrafo que está allí en la recta de atrás, no sé qué. Y le dijo, no pasa nada, porque, bueno, estábamos medio conchavados con Aspar, aunque tú no me llegaste a avisar nunca, pero sí que me dijiste, yo me acuerdo que tú me dijiste, no te preocupes que incluso lo mismo te dio el teléfono de Aspar y te dice, métete ya, no sé qué, porque era como una cosa que era privada, pero que querían que saliese. Y bueno, ya que tenía todo el material, pues ya que estaba tranquilo, pues ya pude hacer todas las fotos. Y bueno, lo sacamos en la revista y fue no sé qué, y ese fue mi comienzo. Qué bueno tener memoria, ¿eh? Y luego, entonces, a partir de ahí, porque claro, cuando yo llegué te llamé y te dije, ya tengo las fotos de Álvaro Bautista. Y tú, pero ¿y este pavo si no le he dicho nada? Entonces me dijiste, bueno, ¿y cómo sabías que estaban allí? Digo, pues no lo sabías. Me dijiste que no sabías si viernes o sábado, digo, pues voy al viernes y no será el sábado.
Y en total, que a partir de ahí, como dijiste, ostras, pues, Este funciona. este funciona. Y me dijiste, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te parece? Ya a partir de ahí me preguntaste, ¿qué te parece la revista? ¿Qué tal? No sé qué. Porque me dijiste una cosa, me dijiste, oye, cuéntame. Digo, pues mira, he visto esto, te conté lo de las fotocélulas, te conté el camión que vi, con lo que te conté, Ya, se bueno. hizo una crónica. Y digo yo, joder, para haber escrito esto lo hubiera escrito yo, ¿no? Entonces, hablando así un día contigo, oye, ¿qué te parece esto tal? Y te dije, mira, yo en la revista echo de menos una cosa, y es que para mí hay una cosa que cuando llega una carrera, lo emocionante es que alguien te venda esa carrera, que te diga, oye, pues este circuito tal, aquí ha ganado no sé quién, los sitios para adelantar son estos, aquí pasó esto, y a mí siempre es lo que me gusta y tal. Y te escribí te escribí un previo de una carrera. Y cuando lo viste dijiste, si tú eres capaz, y me lo publicaste, no me dijiste nada, y de una primera, eso yo te lo escribí una semana, y a la semana siguiente cojo la revista el martes y lo veo publicado, Antonio López tal, y digo, ostras. Y estaba publicado tal cual yo lo había escrito, ¿no? Entonces hablé contigo y me dijiste, si tú me mantienes este nivel, te dejo que me siga escribiendo todos los previos. Qué chulito era yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y así empecé en la revista. Luego aparte de, pues llegaba el verano, y el verano, o sea, tengo por ahí una revista que yo solo tengo 14 páginas. O sea, Dios. en una revista de verano que tenía 70 páginas y que 20 eran publicidad, 14 páginas eran mías. Yo tenía... había coincidido Pero esto sin ir a las carreras. bueno, ya una vez que empezó todo esto, después de lo de Álvaro Bautista, empecé ya a ir con Solomoto a las carreras. ¿Ah, sí? Sí. Ya iba iba con Mela, con Borja, con Jaime. Pero fuera O sea, de... con fuera Mela de- Chércoles, Borja González. Borja González, con Jaime Olivares. Iba con ellos tres. O sea, Pero tú no ibas a las carreras, yo sí iba con ellos. Pero iba fuera de Europa también. Algunas sí. ¡Hala! Sí, sí, sí. Y yo no iba. No, tú en ese periodo tú no ibas. Y de hecho, llegó un momento que incluso también, bueno, acuérdate que en ese momento con Solomoto se cubría todo. Entonces también Jaime Olivares, que aparte de trabajar para la Solomoto, trabajaba para tropecientos mil equipos, pues Jaime también me mandaba a los campeonatos de España, tío, tira para allá. Con lo cual, ahora la revista, ahora Jaime, yo empecé ya otra vez a meterme otra vez en el circuito de Pero la carrera. todo esto trabajando en lo tuyo. Todo esto trabajando en lo mío. De hecho, yo tenía un trabajo, cuando yo le dije a mi familia que dejaba el trabajo que tenía, porque yo lo que quería era, yo no quería dedicarme a las carreras, de hecho nunca he querido dedicarme 100% a las carreras. A veces sí me emociono y digo, ostras, voy a apostar por las carreras, pero la verdad que luego no. Me gusta como lo hago ahora, ¿no? Que voy a los grandes premios que me gusta ir y todo esto. Pero sí que en aquel momento cuando yo dije, me acababa de meter en otro inmueble más, mi mujer embarazada, y yo tenía un trabajo que todo el mundo decía, joder, ¿qué trabajo tiene este? Y yo digo, voy a dejar este trabajo para irme autónomo con expectativas. O sea, yo lo que quería era tener más tiempo, más disponibilidad para ir a las carreras. Y yo trabajaba en una empresa donde mi jefe sabía lo que a mí me gustaban las carreras y, por ejemplo, siempre estaba prohibido pedirte un viernes. Eso no si estás malo va un martes, pero un viernes no, que te quieras ir los 3 días. Era algo así, ¿no? Y a mí siempre llegaba un gran premio y le decía, oye, que viene Jerez, pues vete cuando quieras. O sea, nunca me ponían, porque sabían que me gustaba mucho. Y aparte yo tenía un trabajo que me dedicaba a equipar hoteles a nivel de hostelería, de la maquinaria de hostelería, una empresa llamada Pedro y López, muy conocida aquí en Granada, y ahora con carácter internacional, y montábamos hoteles, yo llevaba España entera. Y, por ejemplo, yo siempre tenía que ir a Barcelona, pues cuando era Gran Premio de Melo, pues yo cortaba el jueves. O sea, era así, ¿no? Pero aún así quise ser autónomo. Yo soy arquitecto técnico y me dedico a la construcción, tengo una empresa de reforma hoy en día, me dedico también al mundo del peritaje, de las tasaciones. Y bueno, el caso es que me hice autónomo sobre todo por lo que he dicho, ¿no? Para tener más disponibilidad para ir a las carreras. Imaginaros mi mujer embarazada, hipotecado hasta arriba, con un sueldo muy bueno y me paso a... ¿Qué año era esto? Eso fue en 2004. 2004. En 2004. En 2004 te voy a contar una cosa, que me la contaste tú, que yo me acuerdo, y tú me dijiste, si como Valentino le eche huevo a irse a Yamaha, yo me voy a Solomoto. ¿Ah, sí? Eso lo dijiste tú. ¿Yo? Sí. Y yo, en ese momento, pues bueno, no fue por eso, pero también coincidió en el cambio de Valentino, pues yo también cambié de vida. Sí, os cuento porque yo estaba en una revista que se llama Motociclismo,
que era de Madrid, que era la número 1, la líder, no sé qué. Y me hicieron una oferta de la segunda, de Solomoto, en Barcelona. Y entonces era impensable que alguien dejara, como Valentino, dejara Honda, donde estaba ganando mundiales fácil, para irse a Yamaha, que no ganaba nada. Y entonces Valentino lo hizo, y ese mismo año yo dije, va a parecer una tontería, pero fue como, coño, si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y me fui a Solomoto. Y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos. Bueno, nos fuimos a Solomoto. Sí, pero y la verdad que, bueno, fueron unos años muy chulos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? En el 2000, bueno, desde que llegué empecé a escribir, cada vez escribía más, luego siempre las carreras me lo he pasado muy bien, con Mela, con Borja que cubrí varias veces el Campeonato de España con él. Ajá. Pues, bueno, la verdad que fueron unos años muy buenos, Muy ¿no? bueno. Con Jaime, la verdad que, pues, no bueno, sé. trabajó con nosotros Chicho Lorenzo también, Sí. durante una época, el gran Marcelo Carbone. Éramos un equipo, para que os hagáis una idea, es difícil quien no está en el medio hacerse una idea, pero los domingos por la noche, cuando terminaba el Gran Premio, hacíamos 80 páginas de Gran Premio en la revista, 80 páginas. Éramos 5 trabajando en el circuito, y cuando terminábamos eran las 3, 4 de la mañana, ¿te acuerdas? Sí. Unas palizas. Sí, de hecho, mira, cuando yo estaba con Álvaro Molina, cuando estaba metido en las carreras, siempre éramos los últimos que terminábamos de hacer la moto. Éramos los últimos que no íbamos del circuito, siempre era lo mismo. Cuando luego estaba en la revista, con Solomoto, éramos los últimos en irnos siempre del circuito. Y por eso muchas veces cuando cuando Pecino está en los grandes premios y lo veo en la sala de prensa que solo queda él, y digo, es que da igual, es que pasa el tiempo, siempre somos los últimos ahí, ¿no? Sí, pero ahora los últimos salimos a las 11, antes era a las 3, 4 de la mañana. Me acuerdo que en Assen, los cabritos de los holandeses nos cortaban la luz a las 12 de la noche para que nos fuéramos. Yo me acuerdo Unas cuando... peleas en Francia, en Holanda, era muy bestia, ¿eh? Trabajábamos y teníamos de lejos la mejor revista del mundo de motos, ¿eh? Sí. Sí, para mí los solomotos de esos años, del 2004 hasta que ya se extinguió semanalmente, esos son unos tesoros. Tienen Claro, muchísima información. Claro, no había internet, pero es que imaginaros, en 80 páginas cubríamos todo, todas las cilindradas, todo. Era una máquina. Tenía todos los pilotos, bueno, sobre todo los pilotos españoles tenían su espacio, tenían su foto. Pensar que hoy en día están las redes sociales, es que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que eso lo viví cuando estaba con Álvaro Molina, el tema de buscar patrocinios era horrible. O sea, Álvaro, eso no lo hace hoy un piloto ni de coña, ¿no? Lo que hacía Álvaro en aquella época de buscar un euro tras euro, una pegatina aquí, negociar, cuando nosotros empezábamos en aquel momento a desarrollar los proyectos deportivos, ¿no? Hacemos un proyecto deportivo, la foto aquí, o sea, eso era... La maquetación, cómo había que vender el producto era muy complicado, ¿no? Porque encima todo no tenía la repercusión que hoy en día. Además, cuando Álvaro corría, imaginaros, ¿no? Que no había televisión, el Campeonato de Europa no era televisado, el campeonato de España que él ganó tampoco era televisado, y conseguir un patrocinado era una auténtica odisea, ¿no? En fin. No, pero después Antonio y yo hemos viajado mucho, hemos ido a... Sí. Pero yo creo que lo que más de todo lo que le ha gustado a Antonio son las 8 horas de Suzuka, ¿verdad? ¿O no? Sí, o sea, como lógicamente es que ir a Japón, ir a otro planeta. Es la primera vez que sí, siempre eres consciente de que estás fuera de casa, pero cuando estás en Japón te das cuenta de que estás muy fuera de casa. De hecho, yo me acuerdo... Perdona, esto encaja con lo que está pasando con un de Yamaha. Fijaros, Japón es siempre otro planeta, ¿verdad? Sí. En todo, en cómo gestionan las carreras, en tú llegar allí y... Viajamos el mundo entero, me parece que os lo he dicho alguna vez, y el único país en el que yo siento que estoy fuera del agua es en Japón. Sí. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y para mí Japón fue porque, además, había días que yo me iba solo a conocer un poco la ciudad. Me acuerdo yo cuando le pregunté al recepcionista que el downtown, que me explicara. Y el hombre me decía, ¿qué? Como diciendo, ¿pero qué me estás contando? El downtown es el centro, y Tokio, que hay 22 millones de habitantes, está acostumbrado a Granada. El hombre, claro, no sabía dónde enviarme. Y era acojonante, de verdad. Eso sí que me llamó. Y luego la cultura japonesa es tan distinta. Y luego también nosotros no vamos a zonas turísticas, ¿no? De hecho, vamos a sitios, y encima todo allí que íbamos con Yoko, íbamos a sitios muy de japoneses, ¿no? O sea, del día a día de ellos. Entonces todo está en Kenji o sea, nada
nada puedes, bueno, no es como ahora que puedes traducir todo, ¿no? Y era un poco horrible, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo descubrí en Japón cuáles eran los iconos de la carne, me cambió la vida allí. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el sushi, todo el pescado crudo, no soy muy amante, me lo como, pero no es lo que más me gusta. Ah. Y cuando descubrí que la carne allí es acojonante, Sí. pues ya empecé a comer bien. Y os debo decir una cosa, como veis, Antonio o sea, su afición por las carreras es bestial. Y entonces yo he sido testigo como llegando a algunos circuitos que él había visto en vídeos y tal, se emocionaba, como pisar la recta de este sitio, era como ir al Vaticano o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, en el directo que hice, que tú apareciste 2 veces, que estabas de viaje, Ah, sí. en ese lo explicaba a la gente, ¿no? Les dije que es muy difícil. Yo pienso que si alguien tiene mucha ilusión por ir a un sitio, ¿no? Una ciudad, ver un monumento, o ver no sé, un actor, un cantante, no sé, una celebridad. Y pues esa emoción o esos nervios, Sí, a sí. mí, por ejemplo, me ocurrió Nervios. cuando cuando llegamos a Suzuka. O sea, la gente en Japón, oye, ¿has visto esto? Pero vamos a ver, si en Japón lo que tenía que ver era Suzuka. Para mí Suzuka, o sea, desde que era niño representaba la primera carrera del año. O sea, me pasaba meses. Aquí que, bueno, por ejemplo, está la Virgen del Rocío, aquí hay varios bares, bueno, aquí no está, pero que me refiero yo que hay varios bares de devotos de la Virgen del Rocío, y había uno que tiene un cartelito que todos los días quitaban una hojita que ponía, quedan 125 días para el Rocío, y todos los días. Y yo tenía en mi casa, quedan 120 días para que empezara el campeonato, se iba quitando todos los días. Qué bueno. Y claro, para mí Suzuka era increíble, ¿no? No había la información que hay ahora, directamente llegaba, enchufaba el domingo y ya había una parrilla y llegaban las carreras, no veías unos entrenamientos previos, no veías nada. O sea, habías cogido la revista del martes anterior donde te habían hecho una previa y ya está. Y entonces yo cuando estaba llegando a Suzuka, el circuito, porque sobre todo Suzuka desaparece del calendario en 2003 y había llegado Motegi estaba claro que a nivel de seguridad estaba muy por delante de Suzuka y estaba claro que Suzuka no iba a volver al calendario. Entonces ya yo era como que decir, bueno, Suzuka es un circuito al que no iré. Y de buena primera cuando me dijo, oye, mira, que me voy a Suzuka, digo, ostras, a las 8 horas de Suzuka, digo, pues mi oportunidad. Y bueno, el caso es que cuando estaba llegando al circuito, llegué a la recta, pues lo típico, ver la noria, ver tantas cosas, tantos iconos, ¿no? de ese circuito, pero sobre todo para mí era la chica. Iba andando hacia la chica, iba pom, 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 pom. Parecía que iba a ver, o sea, para mí de buena primera me acordaba sobre todo, ¿no? del cerrojazo que le mete Cadalora a Cardú en el 91, de la caída de Swan en el 90, que él se levanta y aún así acaba tercero, del accidente, desgraciadamente el accidente de Kato. Y la verdad que es increíble. Y yo siempre que voy a un circuito, aunque haya ido varias veces, a mí los jueves, si voy los miércoles, pues los miércoles, ¿no? Pero normalmente al final llegamos los jueves. El jueves por la tarde yo le doy una vuelta al circuito, siempre. Le doy más vueltas. En teoría, lo normal es que le dé 3 vueltas, porque le doy uno por la pista y después le doy uno por el vial interior y otro por el vial exterior. Y para mí, cuando yo voy, y hay muchas veces que me dicen, ay, te acompaño, y digo, ¿por qué no? Déjame que yo quiero ir solo, sé que a mí me gusta hacer esto solo. Sí. Porque me gusta llegar, voy fotografiando todas las curvas, y sobre todo para mí, que, bueno, no sé si se ve por aquí, pero aquí tengo un archivo, tengo muchísimo, he visualizado tantas carreras que cuando estoy por estos circuitos caminando, sé todo lo que ha pasado en cada sitio y lo pongo ahí, y para mí es historia. Para mí, mi deporte me gusta muchísimo y todos son momentos de historia. Yo cada vez que veo una carrera digo, ya tengo otro pedacito más de historia del motociclismo. Y veo, no sé, por ejemplo, pasear por Breno, ¿no? Cuando la primera vez que pasé por Breno entendí por qué Biaggi era tan rápido en ese circuito. Ves esas diferencias de cota, esas subidas, esas bajadas, ves esas curvas, esas trazadas tan finas que hay que hacer, que no se puede perder velocidad en esos cambios de dirección. Dice, ahora entiendo por qué Biaggi era tan bueno aquí. Pues eso te lo dan esos paseos, ¿no? Y me gusta, pues como he dicho antes, hacerlo yo solito. Ah, y estuvimos también en Austin, ¿verdad? En Austin, sí. O sea, una vez me preguntaste, ¿qué viaje te ha gustado más? ¿El de Austin? Porque el de Austin fue también muy divertido, ¿no? Muy chulo. Porque es que, claro, fuimos...
bueno, nos dimos un tour por todo Texas. Sí, fuimos a Dallas, en Dallas la gente de Triumph me dejó una moto, ¿verdad? Sí, bueno. Y entonces, bueno, fue... Y bueno, los hoteles que yo veía, los hoteles, digo, pero bueno, digo, vecinos, aquí han matado a alguien, si lo he visto en las películas, estos son los hoteles donde se lian a tiro. No sé, la verdad que son cada viaje, imaginaros, ¿no? Si a cualquier persona cada viaje es normal, pues la gente, y sobre todo yo voy a poco, pero toda la gente que sigue el Mundial, el Continental Circo, como queramos llamarlo, imaginaros todo lo que viven, son muchísimos viajes, muchos aviones, muchos traslados, hoteles. Oye, y bueno. de fuera de Europa, ¿cuáles ha sido entonces? Austin y Japón. Sí, así como más lejos, ¿A Austin y Sepang Japón. no has venido nunca? No. No, yo quiero ir a Australia. Joder, que era eso. que al que tú no Bueno, quieres que si vaya. va Antonio a Australia le da un infarto, pero o sea, no, le da un infarto seguro. Sí. Y pisar Phillip Island es... Sí, del otro día porque hay un circuito que me hubiera gustado ir, que es Laguna Seca, y el otro día cuando estaba hablando en el vídeo de los martes, se conectó uno y dijo, oye, aquí han hecho muchísimas modificaciones en Laguna Seca, y como estuvo aquí también, había estado Paulo Schiavati, pensaban o que parecía que había ido alguien de Dorna a verlo. Yo veo difícil que se vuelva ya a Laguna Seca, sobre todo mucho tienen que aumentar los baches en Austin para que vayamos a Laguna Seca. Imagínate con las motos de ahora, Con alas, imagínate haciendo el sacacorchos no con cabe, alas. no Dios cabe. mío, salen volando, ¿no? no cabe. Pues a eso, dejaste el trabajo 2004 Sí, guay lo dejé, sí. por las motos. Sí, sí. ¿Y estás arrepentido o no? No, ni mucho menos. ¿Qué va? ¿Qué va? Oye, me arrepiento de ser autónomo, eso sí. Pero no de... Oye, y de pilotos, ¿te puedo preguntar cuál ha sido tu favorito en todos estos años? Pues... Mira, la verdad que yo siempre he ido con el motociclismo y es la realidad, ¿no? Y lo que pasa es que para mí ir con el motociclismo en los últimos años era ir con Valentino Rossi. Yo esperaba, confiaba, seré un romántico de las carreras, pero yo confiaba que Valentino Rossi consiguiera esa victoria. Ya no digo yo el 10º título, sino una victoria, ¿no? Porque yo tenía clarísimo que si Valentino hubiera ganado en alguno de sus últimos años, la repercusión que hubiera tenido esa victoria para el motociclismo hubiera sido increíble. Eso hubiera salido en todos los países. Claro. Hubiera sido una heroicidad tan grande. Hubiera sido algo... Y bueno... Este es el argumento que Antonio siempre ha empleado para contrarrestar a aquellos que dicen que Michelin maneja los resultados. Porque tienes razón, si Michelin, como dicen, era el interés de Michelin que Valentino ganara una carrera, porque la repercusión habría sido enorme para Michelin, para el campeonato, ¿verdad? Y no lo consiguió. Yo lo que pienso siempre, ¿no? Y es que al final todo se sabe. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, la empresa que he dicho antes que trabajaba, cuando pasaba algo, daba igual, no hace falta, no quiero saberlo ahora, no voy a investigar, luego lo voy a saber, al final todo se sabe. Entonces, si alguien hubiera manipulado algo, alrededor de las carreras hay tanta gente que alguien se hubiera enterado, alguien lo hubiera dicho, lo típico, el que tiene la información está deseando soltarla, y por esto no creo yo en conspiraciones. Si alguna vez en la historia del motociclismo tuvo que haber alguna, para mí hubiese sido que Michelin en la época final le hubiera fabricado unos neumáticos especiales para Valentino, porque para todo hubiera sido increíble, para el campeonato, es decir, para Dorna, para el bien del deporte, para el propio Michelin, hubiera tenido una repercusión como nada. Es como, por ejemplo, imaginaros que ahora Rafa Nadal, alguien llega y voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero lo dopara, lo que sea, le metiera cualquier historia para que el tío se recuperara físicamente y volviera y ganara. Sería tan increíble que por un lado merecería la pena que le hicieran eso por la repercusión que tomaría, ¿no? Y al final estas cosas no se hacen porque al final todo se sabe y lo que podría ser tan increíble al final acaba en tan desastre. Pues ya veis, querer es poder. Y bueno, y espérate, pero sí que cuando yo empecé a ver las carreras, yo me enganché como todo el mundo en el duelo Sito Garriga. Yo veía las carreras un poco de antes porque me gustaban las motos, pero sobre todo ya con Sito Garriga todos nos enganchamos. Pero a mí quien me enganchó es... Mira, ya lo tengo aquí muy cerca, de hecho la tengo siempre, Anda, siempre aparte porque este señor, Aspar. Jorge, va por ti.
Sí, porque me parecía increíble, ¿no? Lo que hacía Qué Aspar. chula. Mira, el año 88, o sea, todo el mundo flipó. Yo también, ¿no? Con el duelo de Sito Garriga, por supuesto, ¿no? Era algo increíble. Pero para mí, el Mundial de Aspar era tan increíble, me encantaba verlo pilotar. Luego estaba con Llanola, que era como un héroe también, ¿no? Me parecía tan espectacular lo que yo veía ahí que iba con Aspar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. También, pues me gustaba, ¿no? Que corrían 80 y 125 y yo tenía una Derby Variant. Y yo digo, tengo una Derby, si tengo una Derby como la de Aspar. Entonces, pues siempre Aspar, de hecho, en Valentino Rossi lo he admirado mucho, pero en sus primeros años lo odiaba, ¿no? Porque le ganaba a Aspar. Ah, sí. Claro. De hecho, siempre se decía, no, claro, fijaros, el viernes Valentino no va bien y es porque están esperando la puesta a punto de Aspar, De bueno, Jorge. que en aquel momento era el Aspar, porque aquí Aspar. como en las carreras, dentro de la jerga de las carreras, el Aspar le cogen la puesta a punto del Aspar y se la ponen al Valentino y por eso gana, si no se comería nada, o sea, esas cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues nada. Y bueno, espérate. Una cosa. Tu archivo ¿Qué? de las carreras, ¿hasta dónde va? Bueno, Porque hablamos de vídeo. de vídeo tengo, me falta muy poco. Tengo prácticamente todo lo que se grabó en televisión española, he ido consiguiéndolo. Yo la primera carrera que tenía grabada era el Gran Premio de Austria del 89, que es una cinta de vídeo que la digitalicé. Yo tengo aquí cintas de vídeo que es que me costaba tanto comprarla, era tanto el trabajo de grabarla, aparte porque o la grababa en ese momento, esto no es o ya no las tenía. Y que soy incapaz de tirarla. Aquí la familia me dice, ¿pero por qué las guardas? Digo, es que me costó mucho. Y sé que nunca las voy a poner, no las voy a poner nunca en VHS, jamás en la vida, pero nada, el caso es que yo empecé en el 89, grabé la primera carrera, pero sobre todo fue en el 90. En el 90 fui por primera vez a Jerez y he ido todos los años de mi vida, desde el 90 hasta el 2019. O sea, he ido 30 años seguidos a Jerez. Joder. Y bueno, y entonces en el año 90 ya empecé a grabar esa carrera y ya empecé a grabarlas todas. Y a partir de ahí empecé a buscar todas las cintas hacia atrás y he llegado a... De televisión española tengo varias desde el 83 y tal. 83. Sí, Wow. tengo todos los campeonatos, o sea, el campeonato del mundo en todas sus categorías completo desde el 84. Desde el 84. Y desde el 84 para atrás tengo muchísimo material. Y en el año 95, haciendo también un zagalillo, no fue antes, en el año 93, 94, estuve trabajando todo un verano para comprarme una parabólica. Estaba deseando, porque por Eurosport echaban los entrenamientos. Y desde el 95 tengo todos los entrenamientos grabados. Joder, macho. ¿Y los ves? Pues mira, he digitalizado todas las carreras, pero no todos los entrenamientos. A veces, o sea, la verdad que no tengo mucha falta de tiempo para ver cosas, pero sí que hay veces que veo cosas que pensaba que jamás iba a volver a ver. Bueno. Y luego, por ejemplo, a nivel de revistas, aquí tengo muchísimos libros, ¿no? Sí. De que he ido consiguiendo, pero la verdad que siempre mi base de datos han sido las revistas. Ah, sí. Sí. Y las revistas sí que ha sido más fácil ir consiguiéndolas. O sea, yo empecé a finales de los 80 a comprarlas y he ido rebobinando hasta el 66. Hasta el 66. Sí, Caramba. sí. Joder. He llegado hasta el inicio de Agostini. Bueno, por cierto, Agostini, y hubo un momento que estaba absolutamente obsesionado con Agostini. Llegó a escribir un guión para un documental, No, porque hace una película. una película, y se leyó libros y libros que tiene por aquí de Agostini. Sí. Mira qué bonito ese ya como Agostini, ¿no? Sí, bueno, el tema está de Agostini, bueno, tengo un libro allí, aquel sí que es guapo, aquel libro. Te lo ¿Cuál? voy a sacar. ¡Hala! ¡Qué chulo! Este libro, bueno, este es un libro sobre todo, el texto, bueno, es muy básico el texto, por decirlo de alguna manera, pero lo bonito de este libro son las ilustraciones, es impresionante. ¿Os gusta el motociclismo? Este libro, o sea, sobre todo a mí que me gustan mucho las imágenes, este libro es, no sé, Fíjate, es increíble. fijaros. Luego está muy bien maquetado, impreso muy bien, en un papel de alta calidad, y el formato es, fijaros lo grande que es. Bueno, el caso es que tenemos la suerte de que tenemos a Agostini todavía, que lo tenemos presente, ¿no? Y muchas veces se desprestigia a Agostini porque es verdad, ¿no? que se retiraron todas las marcas, solo se quedó MV.
pero la verdad que... No, pero después cuando llegó Yamaha y ganó con Yamaha. Con Yamaha, se fue sobre todo a Daytona a ganarle a los americanos allí. Era la primera que se subía a la Yamaha allí, llegó y le ganó, ¿no? En Daytona. Oye, fijaros en este detalle, no sé si se ve. ¿Veis cómo está picado el casco? Sí, claro. De las piedrecillas, me imagino, ¿eh? Hombre, me imagino que no cambiaban mucho de casco. Es que antiguamente se caían muy poco. Porque fijaros con este casco, o sea, es que el Mundial no tiene nada que ver con ahora. Es como lo que decía Sito Pons en la entrevista, que decía que hoy en día los circuitos son muy seguros, los monos son bastante más seguros, los cascos son increíbles, los guantes, hay protecciones por delante, por todos sitios. Y eso le da a los pilotos una seguridad que le hace a veces despistarse de lo peligroso que sigue siendo este deporte. En esta época, imaginaros, en finales de los 60 y los 70, el motociclismo era de alto riesgo, ¿no? Era un deporte en el que concentración máxima, precisión máxima y el valor que tienen los pilotos era impresionante. Bueno, chicos, nos vamos a quedar por aquí. Con Antonio podríamos estar hablando horas y horas. Querer es poder, ya veis. Se metió a autónomo, que es el castigo de... Bueno, autónomo, para los que no sois de España, es ser trabajador por cuenta propia. Y bueno, o sea, yo siempre digo que un autónomo es como si tuviéramos todos los días que levantar una persiana y vender, ¿no? Más o menos es así. Pero bueno, la verdad que no para nada, estoy súper contento de la vida que elegí para que me permitiera seguir mi pasión a estos niveles. Pues poco más. Querer es poder. Este verano lo cierra Antonio López. Yo creo que está más que merecido. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Y mañana no sé qué subiremos, porque como sabéis, la prohibición... ¿De dónde se está? Bueno, esta era la típica botella de celebración de finales de los 90, ¿no? De Segura Viuda. Todos los podios que veáis de Dujan, por ejemplo, viene con esta botella. Lo que pasa es que en el Campeonato de España también era igual. Así que esta era de Álvaro, quedó segundo en el Jarama en el año 98, por detrás de Emilio Alzamora, que Alzamora para ganar esa carrera lo sacó de pista. Le hizo lo que Zarco a Nico Terol, igual. O sea que después que diga Sito Pons, que antes nos empujaban. Hasta luego, chicos. Nos vemos, hasta luego.